Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de tertulia, debate de contenido político, social y cultural de Popular Televisión Galicia. Hoy es miércoles 30 de noviembre de 2011. Nos acompaña en la mesa de trabajo don Pablo Barrón, es periodista. ¿Qué tal, don Pablo? Buenas noches y bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. En esta primera oportunidad que seguro que se apunta a otras sucesivas. Seguro que sí. Muchísimas gracias. En la esquina de la mesa, don Fidel Fernández, periodista y empresario de medios de comunicación. ¿Qué tal, don Fidel? Buenas noches, bienvenido una vez más. Pues yo encantado de estar aquí una vez más, también con usted. A mi izquierda, don Javier Blanco, es periodista. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, Hola, bienvenido. muy buenas noches, un placer estar aquí. Y en la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, es abogado, especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Buenas noches, por aquí bienvenido. ¿Qué es ser especialista en urbanismo? El urbanismo es una cuestión pincelada. bastante complicada, ¿no? Es un poco actuar como engranaje y asesor de los ayuntamientos y en ámbito de competencias municipales y autonómicas. Y sobre todo impulsar, yo creo que la gran asignatura pendiente del urbanismo en Galicia, que es la participación ciudadana. Quizás sea la gran asignatura porque todo está decidido desde arriba y en poco se tiene en cuenta al tejido social. Qué interesante, tenemos que hablar de esto en profundidad. Es un tema que nos interesa y que interesará seguramente mucho a los telespectadores. Bien, pues hoy Mariano Rajoy se reunió con la patronal y con los sindicatos. Nos lo anunciaba María Dolores de Cospedal, lo vemos. El presidente Rajoy tiene el propósito de reunirse esta semana con los sindicatos y con los representantes de la patronal. Y tiene el propósito de que entre representantes de los trabajadores y de los empresarios se negocie la reforma laboral. Y así se lo ha hecho saber y así también se lo hará saber en la próxima reunión que mantengan sobre las bases que conocen, que han planteado en muchas ocasiones el Partido Popular, de la necesidad de reformar la negociación colectiva y otros aspectos relativos a la reforma laboral. Por lo tanto, lo primero que les va a pedir a sindicatos y empresarios es que se pongan de acuerdo y lo hagan en un plazo de urgencia. Y, en cualquier caso, el Gobierno gobernará. Bien, pues propósitos cumplidos, estas reuniones ya tuvieron lugar y desde luego urge que haya un acuerdo entre patronal y sindicatos, ¿no, Fidel? Bueno, me parece algo de exquisitez política, antes incluso de xurar o cargo de presidente, ter estes contactos co tecido social, ¿no? Porque tanto os empresarios como os sindicatos representan o máis importante que temos na economía que tanto nos está preocupando, que é o traballo, o emprego. Que salga unha fórmula dai máxica, pois non sei, que facer unha reforma laboral agora sexa a solución para os problemas económicos, os problemas de creación de emprego que ten en España, eu creo que non é tampouco eso, pero bueno, en fin, se se empeñan en decir que sí, aquí o que necesitamos son cartos. E os cartos non veñen dun convenio, non surden dun convenio, nin surden dun novo marco laboral, que hai un marco que, por moito que se modifique, pode ter vixencia para crear emprego, se existe vontade de facelo, claro. Sí, concordo, non? É dicir, que salga toso dicindo que hai un clima moi bo con Mariano Rajoy, eu creo que iso honra a Mariano Rajoy e honra a todos, non? Que falen. Ahora tamén concordo con que se non vai a arrasar nada, xa o fixo ZP, sigue habendo o mismo número de parados. Cal é o problema? Pero bueno, eso somos uns cuantos que pensamos así, as políticas de austeridade que se están implementando en Europa. Hoxe, no Reino Unido, hai 2 millóns de funcionarios na rúa, cunha a maior protesta dende anos 79 no Reino Unido. A reunión dos ministros de Economía, pois tamén, o único que das uns augurios, parece que ven un seísmo dentro de 10 días, e non se pon conto, que decir, pareceme ben o que di Rosell tamén, que se fa con entendemento e tal, pero creo que ahora mismo é como culpabilizar o traballador, non? Si, igual pode ser certo que temos moitos tipos de contrato, etcétera, que hai que modificar algún, etcétera, pero non creo que ahora mismo sexa o máis prioritario, pero insisto, pareceme moi ben de exquisitez o de Mariano Rajoy. Se me permites un apunte tan só, no Reino Unido hoxe están 2 millóns na rúa, pero no Reino Unido, que eu saiba,
sigue a libra esterlina como moeda nacional, non se sumaron ao euro. Por lo tanto, todos aqueles agoreiros do euro como moeda que ten que desaparecer, que pensen e que reflexionen sobre o que está a acontecer no Reino Unido tamén. Si desaparece o euro, creo que desaparece Europa. La libra se ha devaluado en un entorno de un 25%. Ha habido una política devaluatoria importante, que con el euro no ha sucedido eso, porque el Estado español no puede tener ahora el mecanismo devaluatorio en sus manos, que eso es un factor importante. Don Vicente, sobre estas Hombre, reuniones, yo creo que ¿hay buena voluntad? Rajoy esperemos que lo que dice la presidenta Cospedal suceda, que el gobierno gobierne. Es decir, yo creo que Rajoy está haciendo las cosas bien en el sentido de que en este periodo transitorio está hablando con todo el mundo, está escuchando a todo el mundo. Pero yo creo que fundamentalmente el problema de los sindicatos y de la llamada patronal es que no representan a nadie. O sea, la sindicación en España es muy bajo, la patronal... Estos son grupos privilegiados de interés, que intentan secuestrar la democracia, y nada más. Es que no tiene otra lectura. Entonces, las relaciones laborales... Es un poco escandaloso eso que dice, ¿no? Sí, es que son grupos de interés, simplemente. Es decir, yo creo que el futuro de las relaciones laborales es que de verdad los convenios sean de verdad, entre trabajadores de verdad y los empresarios. Sí, yo creo que la idea... Empresarios de verdad también. Empresarios de verdad, no empresarios que se nutran del BOE. Empresarios de verdad, que ejerzan su función en el libre mercado, no ya digo personas que vivan del político de turno. Un empresario de verdad non ten tempo para... Por ahí, efectivamente, se dedica a su empresa. Don Pablo. Es que no... No, yo, basándonos directamente en lo que fue la reunión esta mañana y en base a los datos que a mí me han pasado, yo creo que Mariano Rajoy está haciendo bien las cosas. No se puede ya matar al mensajero y empezar a decir si se harían las cosas antes o después. Parece que pidió que se pongan de acuerdo estos señores Toso, Rosell y Cándido Méndez para ayudarle con todo el tema de las reformas. Le dio la prioridad a crear empleo a base de cambio en la contratación y negociación colectiva. Posiblemente todos los que estemos aquí, todos, si fuésemos presidentes del gobierno, cambiaríamos posiblemente o no el orden de cómo hacer las cosas. Pero yo creo que hay que darle la oportunidad. Para mí lo está haciendo bien, se está reunido, no se está filtrando nada, que es dificilísimo que no se filtre, ya no digo la cartera ministerial, porque las notas que tenemos son generales. En los nombres, si tuviéramos tiempo, yo tengo casi 50 nombres para 12 ministerios. Entonces, eso forma parte de hacerlo bien también. A partir de ahí, él sabía que es mayorcito, era la tercera oportunidad, él sabía cómo coge el país y él sabía lo que tiene que hacer, seguro. Y por eso, otra salvajada que se dijo en cuanto a su primera reunión anterior de esta, una que tuvo con Rodrigo Rato, por eso se fue a reunir con Rodrigo Rato y no puedo decir aquí porque no lo puedo probar lo que a mí me han dicho que le dijo, igual que no puedo decir aquí porque no lo puedo probar la cifra que a mí me han dicho, y Fidel, que está mucho más informado que yo, igual que vosotros, si queréis la decís, lo que le dio el gobierno anterior a estos tres sindicatos, al de Fernández Toso, al de Rosell y al de Cándido. En todo caso, independentemente de esas cifras, querido Pablo, o que sí me gustaría que quedase claro que aquí ninguén lle puxo ninguna tacha previa ao señor Rajoy por facer esta reunión, todo o contrario. Claro. Estamos falando de exquisitez política, por lo menos foi o que eu dixe. No, pero él yo creo que se hace eco de toda esa prisa. Bueno, claro. Diciéndole que si no aparece, que si no trabaja, que si... Sí. Porque claro, hai que centrar en que a reforma laboral vai solucionar o problema, a mí pareceme, sinceramente, pareceme que non encaixa. Hai que empezar por algo, Hai que empezar por convencer aos cidadáns de que hai que traballar, os empresarios que hai que crear postos de traballo, e hai que empezar a dinamitar os mercados financeiros de unha puñeteira vez, porque son os culpables do que está sucedendo. Claro, o que se pode cuestionar o sistema. Pero para eso visitó a Rodrigo Rato, o que se pode no para darle el Ministerio de Economía. O que se pode cuestionar a elegancia de si se ten que enterar antes da reforma o vicepresidente da Comisión Europea ou os cidadáns españoles que acaban de elegir o 20N, non? É dicir, porque
Ata o 20N chegou cunha cousa e agora se está dicindo outra. Antonio Tajani quedou encantado de la... Sí, por eso. Pero entonces é a pregunta, quen vai a facer a reforma, Rajoy ou a transfeita dala enviaron un fax destos papel térmico, etcétera? Pero tendrán que hacerla a lo mejor entre los dos, pero si Bueno, el tema de unirse no ten Eu ningún sou máis problema. partidario de teorías políticas como Krugman ou como Stiglitz, que estuvo fai pouco na Coruña, e que o que está facendo a Unión Europea é que nos está levando a desfeita absoluta. É dicir, claro, o que dixo antes Fidel, aquí que fai falta? Cartos. Claro. O único que fai falta son cartos. O FMI parece que agora que vaya a apoyar. Sí, pero ese porque a banca ten moito problema, creo. Bien, pues Rajoy mañana jueves se reunirá con sus varones regionales para abordar el tema del déficit, situarlo en el 4,4% en el 2012 y el 3% en el 2013 es uno de sus compromisos. Don Vicente. Sigo insistiendo, el problema no es el déficit, y lo digo siempre, es el gasto. Lo que hay que recortar es el gasto. El déficit es muy relativo. Es decir, hay que recortar el gasto, porque a menos gasto, menos impuestos. Que libera, lo que comentabais, hace falta dinero. ¿Cómo liberas dinero en el sector privado? Si cobras menos impuestos, vas a liberar dinero para que alimente la función empresarial. Es que si no la alimentas, no hay manera. Y de todas maneras, yo creo que la reunión de Rajoy con los líderes territoriales es importante, porque va a dotar de cohesión y dar una imagen de coherencia al proyecto que él tiene en mente, ¿no? Sí, eso xa yo dixo na reunión que foi en Málaga ou en Sevilla nesta última que fixo, non? Que de verdad que eso que había que apretarse... Es que realmente el PP tiene que dejar de ser las franquicias territoriales que está siendo y dar una imagen de un proyecto coherente. Hai outra cousa, lo que tiene que hacer. Rajoy solo se reúne cos seus, eso tamén é outro grado de exquisitez, non? Porque dicir, el non pode reunirse con Pachi López, por exemplo, en calidade de que si todavía non é presidente, o sea, presidente in pectore, pero todavía non pode, non? Porque hai tamén algún comentario en contra, non? Pero por que non se reúne co de Andalucía tamén e tal? Dicir, non, de momento é elegancia casi. Ahí, Javier, me das la razón un poco en lo que decía antes, o sea, algo tendría que hacer. Podía esperar al día 23, que creo que es el límite cuando se tenía que nombrar, faltan 9 días, según mis noticias, para que por fin se pueda saber algo y tomar posesión. Puede esperar, y entonces la crítica sería, está esperando, como llevan diciendo todo este tiempo. A partir de ahí, claro, se reúne con los suyos. Mis noticias de lo que le va a decir mañana, pues no sé si son verdad, pero son las que a mí me han pasado. Les va a decir, mira, no me cuentes mentiras, cuánto debe tu comunidad, ahora todo el país es azul, y a partir de ahí vamos a aplicar el modelo, os reís, ¿no? Vamos a aplicar el modelo que tenemos todos juntos, gobierno central y autonomía. Eu imagínome que o señor Valcárcel de Murcia que contará a verdade. Imagínome que o sustituto, o señor Fabra, sustituto do señor Camps, que contará a verdade de todo o que aconteceu en Valencia. Por certo, que de Valencia están saindo unhas noticias novas agora que teñen moito que ver coa Casa Real. Digo Casa Real non porque Urdangarín sexa un membro da Casa Real, porque demóstrase a través de tarxetóns, de escritos, que estaba empregando a palabra Casa Real para facer os seus negocios. Luego, que triste que unha institución como a monarquía, ao final, derive en chorizadas deste calibre. Sí, tenemos este tema, me parece, después, tenemos este tema después, precisamente, Urdangarín en todo caso, y Blanco. Decir que a pregunta era desta reunión cos varos, a mí me parece tamén moi interesante. Fidel, punto 7. É verdad, caso Blanco e Urdangarín. Pareceme moi interesante, e a máis tamén pareceme interesante que non o faga cos presidentes autonómicos, senón que o faga cos varós que coinciden en moitos casos cos presidentes autonómicos desa España azul que quedou o día 20 de novembro diseñada ou pintada, ¿no? Y sobre todo Rajoy tiene que darse cuenta de una cosa, que no fue buena política en partes del territorio nacional como Cataluña o País Vasco mimetizarse con los nacionalistas. Eso no tiene rentabilidad electoral. Y eso tiene que darse cuenta, porque ahí hubo dos problemas enormes, Cataluña y País Vasco. Claro. Sí, desde luego tiene que hacerle reflexionar. Mientras mantuvo un discurso, por un lado, mientras se mantuvo el discurso de Cataluña, el discurso de Vidal Cuadras, y el discurso en País Vasco de María San Gil, el PP sacaba buen resultado electoral. En el momento en que intentan mimetizarse, están perdidos, se tiene que dar cuenta de eso. Y yo creo que Cataluña y País Vasco son dos serios hándicaps ahora mismo en la estructura territorial del PP. ¿Cree que Mariano Rajoy no está bien asesorado en este sentido?
Hombre, como a la luz de los resultados. Entiendo que ellos intentaron moverse. Hombre, vamos a ver, hay que diferenciar. Yo entiendo que la apuesta por un pacto con el PSOE en el País Vasco no era mala, porque se intentaba reeditar aquel binomio Nicolás Redondo, Mayor Oreja, pero claro, es que los personajes son diferentes. Son diferentes, claro. Pachi Vázquez no es Nicolás Redondo. Claro. Pachi López. Es que hay que... Pachi López. Pachi López. Es que aquí lo confundimos mucho, la verdad, a Pachi López. Y no son los mismos personajes, en definitiva. Yo ¿no? creo Pero la base, el análisis de fondo es el mismo, creo yo. ¿no? Yo creo Vicente tiene razón, efectivamente esos son las dos grandes autonomías con problemas para el Partido Popular y lo seguirán teniendo ahora, porque se hicieron las cosas en política, y tú lo sabes mucho mejor que yo, hay que hacer las cosas a veces para solucionar ese momento y no se puede pensar en el siguiente. O sea, tuvo que hacer ese pacto a cambio de nada en el País Vasco y en Cataluña tuvo que luchar con esa ambigüedad que tiene CiU, de la cual yo soy muy sabedor, puesto que he tenido alguna conversación con gente de CiU, y aparte del tema de la necesidad que había en el anterior gobierno con CiU. Por lo tanto, eso ahora es muy fácil verlo como un problema que existe y que el Partido Popular lo sabe y que Mariano Rajoy lo sabe, pero que en aquel momento tuvo que hacerlo así y ahora habrá que hacerlo como sea, y ya tocará solucionarlo. Y con esto, pues, lo que trato de decir es que las cosas a veces tienen tan difícil solución que lo importante es que se vayan haciendo. Por eso digo, vuelvo a decir lo de los problemas y el darle prioridad a unas cosas a otras. Ahora, Muy solo bien. se me permitís una cosa, na ronda de contactos, porque parezco ahora o presidente do Club de Fans de Mariano Rajoy e yo soy presidente del Club de Fans de Iñaco Urdangarín, ¿no? Que gracias a él está máis cerca a República, gracias a cousas así, non? É dicir, o que sí non me Qué parece, maldades, ¿no? o que sí non me parece ben de Mariano Rajoy, o sea, pero non de Rajoy, sino do PP, é negarse negar a reunión con Amaiur. Por cierto. É unha forza parlamentaria, por cierto, eu creo que para- deberían reunirse con ele e falar. Canto máis cerca estén nas institucións, máis cerca estamos da paz. Eso para mí é impepinable. Para terminar el matiz quizá anterior, claro que cometió Brevemente, errores que pasamos a Vicente. otro tema Sí, ya. claro que cometió errores Vicente en esas negociaciones, en otras y en algunas personas que le están perjudicando desde dentro del partido. Pero él cogió desde la oposición un Partido Popular que tenía 3 frentes y ahora por lo menos solo tiene uno. Bueno, pues cuando Mariano Rajoy tome posesión, se haya investido presidente, entonces pues le recordaremos quiénes son esas personas desde dentro que lo están perjudicando. Bien, pues después de 6 meses sin poder acogerse a ningún sistema de bonificación, podría vislumbrarse una solución para el naval gallego tras la reunión que hubo entre los representantes del Gobierno y el comisario europeo para la competencia. A propósito del Tax Leaks y de la propuesta que está ahora en Bruselas, que se quiere adecuar el Tax Leaks francés, que es lo único que admite al parecer la Comunidad Económica Europea, efectivamente se vislumbra una solución. Es un tema un poco complicado para que el ciudadano. Lo explicamos en cierta ocasión. ¿Podemos darle un nuevo repaso, don Vicente? Hombre, en principio parece que las noticias son buenas, ¿no? Se somete hoy mismo a decisión en Bruselas y parece que si está copiado del modelo francés o una reformulación y competencia de la Unión Europea lo acepta, parece previsible que así sea. Sería una buena noticia para el sector naval gallego. Para que nos entiendan los telespectadores, ¿por qué no hacemos barcos? Porque estaba bloqueada ese tema, es decir, Sí, ahora porque mismo... estaba bloqueado el tema. Porque no aceptaba, es decir, que la Unión Europea, la propuesta de tax list que había española, decía que vulneraba la libre competencia. Entonces, lo que hace el gobierno español es reformular el modelo francés, en cierta manera diciendo, oye, pues si han aceptado este modelo, nosotros lo reformulamos, lo presentamos y digamos que en virtud de un principio de igualdad tendrán que aceptarlo. Sí, no, démonos cuenta un dato que veía yo en la Asociación del Clúster del Naval. Hay 9 buques en Vigo encargados y 8 son de contratos extranjeros. Es muy importante, es decir, el sector naval gallego tiene un buen tejido empresarial y un buen tejido de mano de obra, y hay que aprovecharlo. Es que ya hay pocas cosas en Galicia como eso va a suponer una carga de trabajo importante. Tanto Vigo como Ferrol, ¿no? Lo de Ferrol también es una aberración de cuidado. Hablaríamos de algo, una solución posiblemente
inmediatamente ya o esto lleva Hombre, Almunia se ha unos comprometido trámites, a que cambiar la ley también, las ¿no? manifestaciones públicas de Almunia ha dicho que se va a tramitar en el plazo más breve posible. También es verdad que el propio Mariano Rajoy tiene un compromiso, claro, con el sector naval gallego. Sí, efectivamente. Y démonos cuenta que Rajoy es una persona que está muy bien conectada en el ámbito de la Unión Europea, que es una de sus fortalezas importantes de cara a afrontar toda la regeneración en España, ¿no? No, e aparte para Vigo, que Vigo empeza a vivir un tema de conflictividade social, non? O sea, para Vigo será un alivio e cuidado. Ahora, solo un matiz. Dice, a mí me encantan os franceses, de verdad, eu non sei se nacionalizar malí. Quer dicir, copiamos os franceses ou vale? Ahora, como a Sarkozy lle fastidien a AAA, algunha agencia de calificación, pongo a Banco Central Europeo a comprar deuda e, sabes, e nos andamos por aí facendo recados. Sí. O sea, que no son de fiar mucho los franceses. Bueno, ya nos lo han demostrado. Son moi chauvinistas defenden o seu. A mí parece interesantísimo por lo que pode supoñer como carga de traballo para a nosa economía, non? Sobre todo para Vigo, que, como dices moi ben, o de Citroën está parcheándose continuamente para que non existan eres prolongados no tempo, son eres moi temporais, que permiten, en fin, que exista unha relativa paz social. Pero que eu teño moito medo que eso poida, mediante unha serie de despidos que se poden producir en calquer momento, que poda... E Vigo é unha cidade cunha conciencia de clase por parte dos traballadores tremenda. Calquer incidente, estou pensando no metal, na folga do metal esta última que houbo, que vamos, paralizaron Vigo un día e outro. Pero bueno, esa huelga, yo seré políticamente incorrecto, pero esa huelga tenía un trasfondo muy oscuro, en cuanto a que había una defensa de una cierta, por parte de los sindicatos, un estatus privilegiado frente a la contratación de mano de obra del este cualificada. Ahora mismo, si se desbloquea el sector naval, la pelota está en manos de los sindicatos. Cuando las cosas están mal no se puede responder con huelgas, porque si tú tienes tu fortaleza en especialización y un compromiso en el mantenimiento de plazos de construcción, lo que no pueden hacer los sindicatos es responder con huelgas. Porque cuando las cosas se van hay que trabajar, no hacer huelgas. Sí, Vicente, pero ese discurso habría que darlo tamén aos griegos. Sí, claro. Efectivamente. Os griegos están respondendo con folgas que o país non está para soportar nada. Pero Fidel, Vicente, o que dicía Fidel, é dicir, en Vigo hubo ano pasado 800 e pico manifestacións, o sea, son 3 o día. Quere dicir, o ADN vigués é distinto do ADN da Coruña e do ADN de Santiago. Es el ADN de los grupos privilegiados que manipulan a una serie de personas para mantener su estatus. Porque, es decir, es que si tú estás con 9 barcos en los astilleros, tienes unos plazos, tienes unos inversores, y te sale la gente a la calle, pero vamos a ver, seamos un poquito serios. O sea, al final hay que sacar del medio a esa gente, lo que digo. Es decir, la negociación tiene que ser de los trabajadores de verdad que van a construir los barcos y de los empresarios que tienen esas empresas, pero no del tío del sindicato que sale a tirar bolas de metal a la calle, a quemar contenedores. Tampouco se pode demonizar moito o sindicato. Yo no demonizo, estoy hablando de la violencia. Bueno, hay que demonizarlos cuando se lo merecen. Solo cuando se lo merecen, que empezamos a demonizar aos sindicatos e acabamos todos traballando toda demonizamos a esos piquetes salvajes que queman cosas y que luego que son medio terroristas. Bueno, yo simplemente creo que el desbloqueo de la contratación naval dependerá de ese compromiso directo que tiene Mariano con el naval gallego y de sus buenos contactos y de ese color azul que también empieza a tener Europa y la reformularización. Europa empieza a cambiar. Ya, pero la gente sigue la misma y además está el compromiso. Démosle tiempo al compromiso de Mariano, que además le pasa que estaba otro gallego de otro partido organizando eso, y no hay nada peor que intentar terminar de arreglar una cosa que otro se ponía por bandera. Muy bien, bueno, pues esperemos también cierta agilidad en estos plazos, ¿no? Porque como que vivimos un tiempo que es distinto. Hace una semana y pico de las elecciones y como que tenemos la sensación de que fue ya hace como más tiempo, ¿no? Bien, pues hace solo unos meses Durán Lleida coqueteaba con la posibilidad de ser ministro de Rajoy. Ahora
pues amenaza al Partido Popular con un referéndum en Cataluña si no le concede a la Generalitat pues una especie de sistema financiero parecido al concierto vasco. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece que unha vez máis estamos xugando coas palabras moi serias. A palabra referéndum é unha palabra tremendamente seria. Unha cousa é un referéndum, e temos aquí un letrado que nos podrá dar luces sobre o tema, pero que tan só se pode celebrar a proposta do presidente do goberno convocado polo rei ou a proposta de Congreso dos Diputados. Pero en Cataluña lo hacen todas as semanas. Este último é constitucional e o outro é consultivo. Pero o resto de referendos non existen. Existen, en fin, consultas, claro, pero consultas sin ningún valor xurídico. De hecho, ya se hicieron en Cataluña, claro, y claro, ha sido papel mojado. Pero a mí parece que decir, vamos a convocar un referéndum e que o diga un político que aspira a ser político nacional, pareceme moi serio. A palabra referéndum é unha palabra moi seria e hai que investila de todo o seu rigor e non se pode andar xugando con esas palabras, porque eso é malinformar os cidadáns. Créense todo. Sí, pero está trabajando para sí mismo porque, vamos a ver, CiU está manipulando a la sociedad catalana precisamente contra el gobierno central por todos los recortes que está haciendo. De todas maneras, yo creo que Durán se está equivocando, porque Durán cree que está en la misma situación del 96. O sea, él tiene el mismo resultado que tuvo Pujol, más o menos en número de votos y escaños, que en el 96, pero lo que tiene que pensar es que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, no le necesita. Claro. No le necesita, claro. Entonces, claro, es que chantajear, hablando en plata, en ese elemento, con palabras tan duras como dice Fidel, como referéndum... Claro, pero como no le puede chantajear por los es pactos, bastante absurdo. Yo creo que está jugando las únicas bazas que le quedan. Claro. Sí. Y tener en cuenta una cosa, es que el gobierno Zapatero en la última etapa estaba apretando al gobierno catalán con las transferencias de recursos económicos desde el Estado, porque le decía, no te voy a soltar dinero desde el Estado mientras tú no recortes lo que yo te digo, porque había una lucha quizás que respondía a criterios electorales, porque yo creo que el PSOE decía, si no le suelto dinero a estos los voy a apretar en Cataluña y el PSC se va a revitalizar. ¿Pero qué ha pasado? Que el PSC en Cataluña ha pegado un bajón terrible. Sí. Entonces, pero Cataluña estaba muy apretada, ya Zapatero ya los estaba apretando, por otros motivos quizás, pero ya les estaba apretando. Y claro, ahora se ven con toda esta problemática y yo creo que ahora están intentando salir por donde pueden. Claro. Y están intentando chantajear realmente. Pero claro, es muy relativo, porque Rajoy tiene una mayoría absoluta tan amplia. Sí. Durán ya lo hacía, el chantaje ya lo hacía con el tripartito cada vez que hablaba, que tenía que hablar en Madrid con Mariano y para los pactos de gobierno nacional. Durán es así, está en una estrategia que él tiene clara, sabe que con esto pues algo pescará. Curiosamente, yo creo que tampoco hay que darle mucha más. Era un político muy brillante. Y muy bien valorado. Muy bien valorado, muy brillante, pero leva como unos meses donde perdeu o norte. É como se sufrira, non sei, unha transmutación. Es decir, algo lle pasou a este señor. Yo creo que tocar tanto la batería... Pode ser eso, pode ser la batería que perder a oído. No, yo creo que es que se ha dado más a conocer y que lo conocemos realmente como es. Antes no lo conocíamos. El problema es que Convergencia se va a quedar muy aislada, claro, porque no tiene ese elemento, ya no es bisagra. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Es decir, es que la posición de Convergencia, o sea, Cataluña tiene el poder, ha subido, el PSC ha caído, el PP se mantiene. Pero claro, a ver qué hacemos. No, Javier, en Cataluña. Claro, y es que ahí hay un doble juego complicado. Curiosamente, el PP es fundamental en Cataluña para hacer todo esto. Es que es un engranaje complicado de manejar. ¿Cómo ven, Javier, las estrategias del chantaje de CiU? Eu creo que non é nada novo, non? É dicir, non están nin descubrindo a pólvora, nin... Pero quiere de alguna manera poner en contra a la población catalana contra el gobierno central? Non sei se eso, eu creo, o sea, o que creo é que é a súa, é tamén o que decíamos antes, do ADN vigueso e ADN catalán, vaya, o sea, decir, é eso. Non sei se poñelo en contra, pero decir, a mí que se fagan consultas populares, que se piden o 15M, etcétera, non me parece mal, No, pero chamamos de consulta, non lle chamamos referéndum, que é unha palabra solemne. Incluso as consultas soberanistas... En marco de prata, Incluso as consultas soberanistas tamén parecen ben, son como os inquirimentos do CIS, home, está ben, Durán e Lleida, moi ben valorado.
Prado, pero etcétera, son etcétera. consultas, enquisas, hai unha serie de denominacións que me parecen máis válidas. É igual que unha parella de feito, é unha parella de feito moi respetable, pero non é un patrimonio, é unha parella de feito. Aínda que tiña dereitos que teñen os matrimonios, que se san comuns, pero o matrimonio é unha institución determinada, e a parella de feito é outra. Claro. Pero que non son iguales, non son iguales, aínda que logo despois teñan puntos en común. A mí o que sí me gustaría decir, se me permites, é que Convergencia e Unión necesita argumentos que fagan de despiste á poboación sobre todas aquelas políticas que está aplicando, que son de carácter antisocial en Cataluña. Por exemplo, no eido da medicina. Aí, eu creo que as poboacións, os homens e mulleres que conforman unha nación, un país, están tranquilos sempre cando non lle toquen aqueles dereitos que conseguiron durante moitos anos. Educación e sanidade. Educación e sanidade. Están os nenos en barracóns. Eses dous pilares. Cando empecen a decir, hoxe en Portugal aprobouse, non sei se hoxe ou onte, aprobouse en Portugal que ir á consulta son 4 euros. Sí. E urgencias 10. O segundo repago. E o segundo 10 euros. Claro, eso é un copago, xa clarísimo. Clarísimo. Acabouse o benestar social en canto a que a sanidade é universal e é gratuita. Cataluña vais a acabar. Dice, 1 euro só por cada medicina. Bueno, pero 1 euro. E habrá xente que diga 1 euro, pues que tontería, 1 euro non é nada. Pero hai xente que 1 euro, como tiña que comprar 5 medicinas á semana, son 5 euros semanais, que son 20 euros ao mes, que hasta lle rompen totalmente as contas para poder subsistir. Sí, sobre todo cuando nos machacan continuamente de que tenemos una sanidad Pero no nos equivoquemos, universal, pública la y sanidad no es gratuita, gratuita, No, la sanidad le cuesta a alguien. No, pagámosla todos. Es que gratuito Quiero no es decir, nada. no vayamos... El problema es que se ha creado una cultura de lo gratuito, entre comillas, y va a ser muy difícil convencer y digamos, a la gente de que hay que hacerlo de otra manera. Que yo no digo que a una señora que tenga a un señor que tenga una pensión mínima se le cobre, sino que hay que ir a un sistema en que, en función de lo que ganes, así pagas. Sí, pero bueno, en Estados Unidos, que teñen un sistema sanitario pseudo-privado, etcétera, etcétera, que funciona como funciona, se gasta, é o máis ineficaz, 8.000 euros por paciente, aquí 1.200 euros. Quer dicir, tampouco é que os velliños sean te lleva el 45% sean pildoritas, como dicía o crack del presupuesto de las comunidades autónomas. Eso lastra la financiación de las comunidades. Bueno, vamos pero con ¿qué queremos? otro... Yo quiero sanidad, más sanidad, menos carreteras, igual. Es decir, es una cuestión de prioridades. Es que ahora mismo va a haber lo que tiene que tener claro la gente es que ahora mismo baja la recaudación vía impuestos y vamos a tener un dinero X. Y lo que hay que plantear a la gente, mire, tenemos esto, entonces hay que poner una lista de prioridades. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que lo gastemos? ¿Que se le dé sanidad tal? Entonces hay que hacer una lista de prioridades y de subsidiariedad. A la gente que lo necesite habrá que dotarle de servicio, pero el que lo pueda pagar, que lo pague. Yo creo... bueno, lo que hay que decir es la verdad, Vamos a ver, ¿no? si tú lo puedes pagar, págalo. Yo creo, porque si tú pagas, la señora o el señor que tenga una pensión mínima podrá tener el servicio sanitario. A mí me parece que eso é un pouco pernicioso, porque si tú podes pagar, o sea, decir, o que estás alimentando é o das mutuas, o sea, o negocio, quere decir. Y es malo el negocio. Eso es lo que precisamente ha anunciado ayer CIU, ¿no? Si en Estados Unidos costa 8.000 euros por persona, seguro obligatorio, que luego tuvo que desdecirse por la tarde. Na medida do posible, sería o ideal preservar o sistema tal como está, na medida do posible. Eu son consciente, e estou con Vicente, en que a sociedade cambiou. E ao cambiar a sociedade hai que readaptar todos os servicios sociais, evidentemente, porque se ingresan menos cartos producto dos cambios sociais que se produciron, é dicir, menos traballadores cotizantes, por lo tanto, menos recaudación, haberá que buscar algunha solución. E fórmulas existen, e evidentemente é como na economía dunha casa. Cando deixan de entrar todos os cartos que entraban, hai que replantexarse o gasto. É dicir, bueno, pues habrá que gastar menos na luz, habrá que gastar menos en vez de traer carne de tenreira 3 días a semana, pues vendrá un día só, en fin, fanse números e ao final acomodas a economía. Sabes onde pode acabar? Vai acabar como sempre, as enfermedades graves, as crónicas, etcétera, na pública. Pero es que eso es decir, bueno, continuaremos hablando de esto y hablaremos incluso, tendremos que hacer otro monográfico sobre el copago, porque vemos que es un tema que está siempre ahí al acecho y bueno, pues siempre interesa. Continúan las luchas por el poder entre las familias socialistas. Jáuregui considera que Carme Chacón es una promesa, aunque no piensan así todos los miembros del Partido Socialista. Vemos este total.
Miembro del Partido Socialista, ¿rechaza usted el órdago a la chica que dijo ayer que no le gustaba el señor Bono? No juego al mus en este caso, perdónenme, lo dejamos ahí. En cualquier caso, ¿por quién apostaría? Bueno, ya hablaremos de eso cuando pase el Comité Federal. Muchas gracias. Bueno, pues no me enteré siquiera, fue tan corto el total que no me enteré si realmente decía que sí, que era pues una excelente candidata. Me parece que dice que bueno, que ya se pronunciará después, ¿no? Eu creo que todos os que estuveron ao carón de ZP nesta última etapa salen un pouco queimados, non? Aparte de Bono, esas cousas que di, de necesito un tipo que diga viva España e esas cosas, que dices, mira, eso tamén é o de menos. Creo que o PSOE necesita un líder novo. Pero tienen una manera de ver y analizar la derrota muy diferente a otras elecciones. De todas maneras, sí, es que yo creo que ha habido un cambio radical en el PSOE. Daros cuenta de una cosa, el PSOE que surge de la transición, que era un partido inexistente durante el franquismo, es un partido por y para el poder. Y yo creo que es la primera vez en el PSOE que la derrota la gestiona el derrotado. Porque cuando Almunia pierde en el 2000 dimite, pero es que Rubalcaba se agarra como una lapa. Pero luego tiene a las camisas viejas, Felipe González y Alfonso Guerra, y luego los restos de ZP. Digamos que la gestión es bastante nefasta. Pero tamén é certo hasta o Congreso de Febreiro que non... Pero Almunia tuvo más decencia. Pierde las elecciones y dimite. Claro, pero Vicente, non é nin secretario xeral. Eso forma parte... Tú y yo me parece que hablamos una vez al micrófono cerrado de lo que yo acababa de enterarme. Eso forma parte, lo que a mí me cuentan la ejecutiva socialista es que Carme Chacón se quería presentar a estas elecciones. Rubalcaba la saca del medio. Pero eso no es así. Eso es lo que parece que está pasando. Vamos a ver. Rubalcaba, pero fue una obra de teatro. Escucha, no, creo que no. Vamos a ver, mis noticias son, Carme Chacón quería ser la candidata en estas elecciones que ha perdido el Partido Socialista. Como la derrota el Partido Socialista la tenía clara, Rubalcaba es el que la convence para que no se presentara, presentarse él, perder, y a partir de ahí, desde la Secretaría General, preparar su candidatura apoyada por el aparato. Lo que no contaban era que la derrota fuera tan grande, por eso ahí viene el problema ahora añadido de ver cuál va a ser el secretario general. Pero por eso Rubalcaba no da la espantada, como bien tú decías, como lo dieron los anteriores, y por eso está ahí pendiente de preparar la que sea la candidata y está tapando pues los posibles fuegos que hacen los que no creen en Carme Chacón. Esa es la historia socialista que a mí me cuenta. Pues la historia que yo tengo es, efectivamente, con los mismos personajes, pero desde luego el guión ligeramente distinto. ¿No, Fidel? Vamos a ver, en primer lugar... ¿Usted quiere también su historia o no? Non teño ninguna historia. Pero teño unha idea moi clara, que non me gusta meterme nas interioridades dos partidos. Unha vez que os partidos están conformados, están xugando... Pues es moi interesante. Pareceme moi interesante criticar as súas accións de xogo, pero na cociña interna dos partidos, eso teñen que decidir os partidos. Pero isto sexa o partido que sexa, non? Chama moito a atención como se está falando dos posibles candidatos para a Secretaría Xeral do Partido Socialista como nunha previa dun Real Madrid-Barcelona. Entonces opina todo o mundo, opinan os do Barça, opinan os do Madrid, e todo o mundo ten os seus argumentos a favor e en contra, non? En fin, eu creo que é unha cousa moito máis seria. O Partido Socialista hai que recoñecer que ten moitos anos de historia, aínda que evidentemente, Vicente o apuntaba antes, estivo tapado durante a longa noite da ditadura en España, non? Estivo tapado porque existía o que chamaban Partido Socialista Histórico. Despois do Congreso de Suresnes, quero recordar, que houve a escisión aquela, que foi onde emerxeu o felipismo. Bueno, non me gusta decir felipismo porque é un concepto bautizado por unha persoa que non é do meu agrado, pero Felipe González, Alfonso Guerra, Marín, todos aqueles que conformaron o Partido Socialista que gañou as eleccións no 82. Sí, con Tierno polo outro lado, con Bono. Con Tierno polo outro lado. Tener en cuenta un dato importante, en el año, creo que era 71-72, Alfonso Guerra y Felipe González fundan una cosa que se llama PSOE, pero no es un partido, es una empresa mercantil que se llama Proyectos Sociales de Organización y Estrategia, que se dedica
con todos los líderes socialdemócratas europeos a llevarlos por toda Europa y enseñarles cómo se ganan unas elecciones. Para mí ese dato, que lo habla Girauta de él en el último libro que tiene sobre el PSOE, es importantísimo, te revela cómo es un partido montado para ganar el poder y mantenerse en el poder. Bueno, pero PSOE eso es un dato para mí... fundado por Pablo Iglesias, sí, pero es otro. Yo es que tengo ahí una interpretación histórica, pero sí, estoy de acuerdo con lo que tú comentas. Sí. En todo caso, eu estou convencidísimo, ademais, de que emerxerá alguén que incluso nos poda sorprender, como aconteceu xusto con Zapatero, porque Zapatero era probablemente o diputado máis gris que existía no arco parlamentario español. Era un home que creo que abriu a boca en 4 legislaturas unha vez, e foi para pedir auga. O sea, por favor, sexamos optimistas en canto a que un partido importante, como o Partido Socialista, vai ter unha saída, evidentemente, con un secretario ou secretaria xeral, que o mellor non está en ninguna quiniela, pero que é o que marca o gol nese partido. Hai 7 ou 8 na quiniela, Sí. Pachi López, Tomás Gómez, Emiliano García Paje, alcalde de Toledo, que ten a IVA... Este é un dos que pode ser a gran sorpresa. A gran sorpresa, a min coñece ese rapaz, fui o consejero máis novo da historia de España, con 24 anos era consejero con bono. Carme Chacón, Rubalcaba e Vara. Pachi Vázquez non o metemos, non? No, creo que non. E Vara, non? Son esos, entre esos vai a andar. Ese ningún está dicindo... Sí, pero esos son los actuales. Yo te digo que en febrero estarán la mitad. Sí, home, no sé los nombres, pero digo Emiliano García Paje, un rostro novo e que non este queimado. Este Emiliano xoga forte ou falar os comentarios tamén. El problema es hasta qué punto la toxina Zapatero ha envenenado la estructura territorial del PSOE. Esa es la gran respuesta que habrá en febrero. Sí, eso. Tenemos tiempo para falar. ¿Qué les parece a ustedes que para descongestionar las listas de espera los médicos de familia tengan que atender algunas especialidades? Que se o Colegio Médico fala está de acordo en eso, sabes, así como outra cousa teño unha opinión moi clara de que non creo no que dixo o conseller de Sanidade, etcétera, me parece unha aberración, que xa está máis desdicindo nesto, se sale o Colegio de Médicos dicindo que pode ser moito millor, etcétera, sabes, decir, supoño que serán eles que saben xestionar a finca, non? É dicir, millor que eu non lles podo enseñar nada desde aquí. Ya, que le parece? Eu creo que nesto de medicina tamén volvemos outra vez á cultura. A cultura está sempre presente cando se fala de políticas sociais. Sempre está a cultura presente. Vamos a ver. Os médicos dos povos, os médicos maiores dos povos, os que fixeron a medicina heroica durante moitísimos anos, podían chegar a operar un apendicitis. Por qué? Porque estaban capacitados, perfectamente capacitados. Tiñan o bisturí, sabían coser e operaban un apendicitis. Porque se non operaban apendicitis, e como non había coches para chegar ao hospital máis próximo, que tardaban 3 horas, esa persoa podía morrer. Bueno, esos eran médicos de medicina xeral. Un médico de medicina xeral está perfectamente capacitado para facer pequenas cirugías. Perfectamente capacitado. Por lo tanto, o que fai o médico de medicina xeral moderno, actual, é derivar todo hacia os hospitales, lavarse as mans. É dicir, é outra concepción do que é a medicina. Fidel, hubo un en Vimianzo que foi alcalde polo PP que se ha consultado por teléfono. Era... Eso se llama ojo clínico. Pero en todo caso... 906 o algo. No, me acordo que se daba Sánchez recetado. Eu decía o da cultura un pouco, por parte dos médicos, e pola parte tamén dos consumidores da medicina, é dicir, da cidadanía. Porque que aínda está instalado, da maioría dos cidadáns, esa cultura de a nena tose, ausencias. E de pronto, a nena, porque tose, se vai a urxencias, a un hospital. Urxencias que está para atender urxencias, non a tos dunha nena de 5 anos que ten unha tos que os pais alarmais. É dicir, eso é falta de cultura sanitaria. Es que hay hábitos sociales que benefician. Yo siempre pongo un ejemplo muy que puede parecer extraño. Por ejemplo, la costumbre que tienen los japoneses de ponerse una mascarilla cuando están resfriados. Sí. Eso es un hábito social que, por ejemplo, sanitariamente tiene tu repercusión. Aquí que vamos con el pañuelo en el bus, largando todas las vías. Tú fíjate, es un ejemplo un poco extraño, pero sí que es una manifestación un poco, digamos, extraordinaria de un hábito social que puede ahorrar
Hay cosas tontas, el no ir a urgencias por una tos, que pueden dar un nuevo engranaje al sistema sanitario. Bien, pero estamos hablando de lo mismo, porque estoy de acuerdo en que ir a urgencias por una tos o que el niño tiene catarro y venga al médico, que vayas, tienes una dolencia X y en lugar de derivarte al especialista, pues claro, es una cuestión técnica, como decía Javier, que tendrán que valorar los ojos del médico. Claro. Sí, a mí ¿Hasta dónde llega? Complicado, El problema es dónde pones el límite, dónde llegas ahí. Fidel dio el apunte, claro, con el médico de pueblo de antes, no quiero decirles, no me acuerdo, pero vamos, eso, un médico tiene que saber más o menos de todo, el auténtico médico, y saber hasta dónde tiene que llegar. Os que salen ahora licenciados en medicina, salen con máis coñecementos aínda que aqueles dos médicos. Ese problema es que, hablando en plata, también es verdad que toda esa, digamos, exteriorización y generalización de la responsabilidad médica en los juzgados, esa judicialización de la actividad médica, hablando en plata, ha asustado muchísimo a los médicos. Que no un médico general a lo mejor sabe operar una apendicitis, pero no se arriesga. Dice, me va el especialista y si pasa algo yo aquí me lavo las manos. Eso quizás pueda ser la problemática. Por eso digo, en esto hay que ser cauto. A mí sobre todo me llamó la atención la postura del Colegio Médicos de Cataluña, ¿no? Que dicen que puede ser una medida que de verdad... Sin embargo, yo creo que hay algo en lo que empiezan a pensar, que es, yo vi un dato escalofriante, que es el 90% de los pacientes que tienen que operarse, de los que empiezan en privado, el 90% se operan en lo público. Claro. Eso, antes del copago, que lo iba a decir antes y no me dio tiempo, es lo que habría que hacer, porque eso es muchísimo dinero. O sea, hay que poner una ley donde si uno tiene seguro privado, si empieza en privado, acabe en privado. Y eso sería otra manera de ahorro sin llegar a copagos y sin llegar a este tipo de soluciones que a los especialistas, que a mí me vale, yo esa la compro, pero que a lo mejor hay que pensar, sobre todo antes del copago, en estas otras cosas, porque el dato está ahí, que no lo invento yo, el 90%, o sea, es decir, se empieza con el seguro privado para no esperar, para que te lo digan a los 5 minutos, pero cuando te tienen que operar, me dicen que el propio médico dice, no, te opero en la Seguridad Social. Claro que no hay que olvidar que el presidente, el consejero de Sanidad fue presidente de la patronal de las mutuas de Cataluña. En el foro donde le dijo eso a todos, quedaron todos satisfechos. Sí, hay que hacer negocio. Lo privado te resuelve mucho para la medicina preventiva, ¿no? Para hacerte todos los años por los chequeos y demás, y luego tienes que, pues irte a la Seguridad Social, ¿no? Sí, claro. Que es lo que en general se suele hacer. Bien, vamos entonces con otro de los temas, que ya lo iniciaba don Fidel antes. Bien, pues aunque sigue decretado el secreto de sumario, continúa la instrucción del caso Campeón. Ya algunos acusados han declarado y ahora quien lo tiene difícil realmente es el señor Blanco. Hay quien dice que que ya a estas alturas pues ni debe preocuparse en dimitir para lo que queda, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que las cosas no se le están poniendo nada bien. Empiece usted. No, yo creo que efectivamente se le complica a don José Blanco, cada vez se le complican más las cosas. Creo que ha sido directamente pillado con la mano en el carrito de los helados por esas grabaciones que ahora están tan de moda, por conversaciones, por vídeos y por la propia gente que está imputada y que no tiene la suerte de estar aforado y ha tenido ya que hablar. Yo creo que su salida será más pronto que tarde y sobre todo que ahora decían que han pasado ya el expediente al TSJ y el TSJ pues no siempre ha juzgado a todo lo que le han pedido, ¿no? Yo creo que tiene las horas, no las horas, pero en cualquier caso los días contados. Bueno, non creo que espere moito o seu recorrido político, non, José Blanco a estas alturas. No. Y que se haya retirado así de la primera línea de la... ¿Dónde está aquella famosa querella con la que amenazaba a modo de folclórica, no puede, diciendo voy a poner las manos en mis abogados, me voy a querellar ahí contra... ¿Dónde está la querella? Porque amenazó, dijo que le iba a presentar, que la tenía presentada y no sabemos nada de ella. Pero bueno, qué faena, ¿no? Que le haya salido... que se lo haya descubierto todo, porque... Y lo que falta por descubrir. Ha tenido que... Sí, pero bueno, que ha tenido ya que retirarse de la primera línea, ¿no? De la política, y sus aspiraciones como aspirante presidente de la Xunta. Temos que agardar e non facer o xuicio paralelo que estamos acostumados a facer, ¿no? Porque, claro, hai que pensar que todo este caso
si caso se lle pode chamar, ven das declaracións dunha persoa que sí xa confesou que cometera delitos. Por lo tanto, é un delincuente. Pero non só do Un momento, non é o mesmo unha acusación dun delincuente que dun señor honorable. Un señor honorable é unha persoa que se presume que, en fin, ten unha condición como cidadán óptima. Un delincuente ten outra condición distinta. De todas maneras, hay un matiz a lo que dice Fidel, que es el hecho de que Dorribo colabora con la justicia. Claro, es decir, Dorribo llega un momento de la instrucción en el que su abogado le aconseja y dice, oye, hay que colaborar. Y daros cuenta, Dorribo colabora de tal manera que dice, tengo uno del PSOE, tengo uno del PP y tengo uno del bloque. O sea, que está mandando un mensaje curioso. Yo creo que esa es la porque clave. no se lanza a los tres partidos. Se me deixades un segundo, xa que é un colega seu, bueno decir, hai abogados, ilustres abogados, que coñecen perfectamente os mecanismos, os tempos, e, curiosamente, marcan os tempos os abogados e non os xuíces. E vostede o sabe perfectamente. Você sabe que a dilación nos procesos pode ser provocada perfectamente por abogados que saben como dilatar un proceso e como ir repartindo pouco a pouco as cousas. Habría que saber, e a mí este é un tema así que me preocupa moitísimo, quen foi a persoa que nun sumario secreto filtrou a un medio de comunicación concreto, único, a un medio único e exclusivo, toda a información. E poden ser 4 persoas, nada máis. Claro. O primeiro que ten que facer o Consejo General do Poder Judicial é abrir unha investigación para saber quen filtrou eso. Porque aquí na xustiza ou nos poñemos serios dunha puñeteira vez, e o que é sumario secreto é secreto, ou senón está un cachondeo, como dixo o alcalde de Xerez. Claro. Pero son dos cosas diferentes. No. Por una parte... Pero las filtraciones de ese estilo que tú hablas, las tienes en un montón de asuntos de esa naturaleza. Y al final alguien ha visto que eso trae un resultado de responsabilidad para alguien. Pero legalmente te la que fulano, a Mengano, y al final todo se diluye. Bueno, pues eu confío moito que no ministro ou ministra que nombre o señor Rajoy, que poña coto a toda esta cantidad de filtración que se produce nos xulgados e que están contaminando a credibilidade da xustiza. ¿Tuviste el caso de la jueza Eslalaya, la de Sevilla? Sí. Que se metían un cofre blindado los sumarios y los guardaban allí. Es que cuando ya haces eso es revelador. Por otra parte, y hay jueces que se lo llevan para lo que digo casa. es que en este caso, volviendo al tema blanco, el juicio paralelo es muy relativo porque aquí lo que está pasando es lo que decía Vicente. Es decir, dice, mira, un señor dice, yo me llevé este bolígrafo. Ah, no me lo llevé. Entonces le enseñan, dice, pues espera, déjame demostrar que me lo he llevado. Y va y lo demuestra. Entonces ya realmente algo está pasando. Bueno, vamos a ver cuando no es exactamente, de todas formas, no tener. A mí gusta ser cauteloso. De todas formas, ter cautela. Ahora, creo que ten moi difícil o señor Blanco. Bien, de todas formas, déjeme que le diga, hay don Fidel, hay otro dato que yo creo que sí, que hay que tenerlo en cuenta, y es que no solamente son las declaraciones de Dorribo, sino que la jueza instructora tiene datos de esa transferencia que se hace desde Andorra, pero totalmente antes de que Dorribo le cuente eso. Por Andorra estaba outro personaje curioso, claro, que pode ser aí o de Fernando Blanco. La clave está, Fidel, en la llamada de teléfono que le intercesan a Dorribo por lo que empieza todo. Jefe de gabinete, Tú Fernando consigue el acceso a eso y te aclararán muchas dudas. No me hagan tertulias, no me hagan apartados. Disculpe vostede, perdón, pero o que sí a mí me gustaría tamén sacar aquí, perdón, que son temas colaterais que non están centrados, pero que son importantísimos. De inocencia, por suposto. Desde luego seguimos Vamos a ver, pidiéndola para todos. Eu pregúntome, en Lugo estánse desde hai 7 ou 8 anos instruindo 3 sumarios importantes. 5. Bueno, máis, sí. O que eu recordo agora, o Muralla, sí. O Nécora, no, Carioca, moi heavy. O das multas. O Campeón. Bien. Lugo é unha cidade que, co aporte universitario, ronda os 100.000 habitantes. Sin a universidade, andar polos 70.000, máis ou menos, calculo eu.
unha cidade normal, unha cidade que non é industrial, unha cidade de servicios, agora ben comunicada por autovía, e nada máis. E de pronto resulta que en Lugo parece que vivimos os máis degenerados de toda Galicia e de toda España, non? Parece Chicago años 20, claro, ¿no? Chicago anos 20, claro, e eu digo, oye, policías... pero na Coruña non pasa nada, en Santiago non pasa nada, ou é que en Santiago e na Coruña non hai xuezas como as que temos en Lugo, que por certo son da Coruña. Eu estou moi sorprendido, porque de pronto Lugo emerxe no negativo cunha forza tremenda, como si, pero cuidado, é sumarios que non se dan concluído, porque os sumarios tamén hai que concluílos, E hay una cosa ejemplarizante para los vecinos de Lugo, que es que más de 2.000 personas hayan salido a la calle en apoyo de las juezas. Para mí ha sido y fue una organización puramente espontánea de un grupo de ciudadanos. Que en una ciudad de 70, 100.000 habitantes salgan más de 2.000 personas a apoyar a los jueces, para mí es una lección de los vecinos de Lugo. Bendiga vostede, unha lección de profesional do ciudadanía. dereito, apoia vostede que os sumarios sexan inconclusos? Un sumario que se eternice, que pasen anos e que o sumario es que siga el juzgado aberto. de instrucción, como digo yo, es un agujero negro. Pero Entonces, eso hay que cambiarlo entonces. Es que todo empieza porque la ley de enjuiciamiento criminal es una ley del siglo XIX. Está modernizada a trozos. Realmente se necesita una auténtica modernización real de la justicia. En base a lo que vaya es una ley, digamos, que está... hay que hacer una ley nueva, moderna, pero ágil... Estamos tratando temas modernos con leyes... Vamos con el caso... Venga, vamos con el caso Urdangarín, que me acaban de decir que me quedan 5 minutos. El caso que iniciaba usted, efectivamente, que tenemos, hay unas cosas de Valencia que están un chaval excelente, deportista que están y todo. saliendo. Seguro Barcelona balonmano y era una jugada en la selección. No, pero ahora juega al talón mano, ya no juega al talón mano. Al talón mano, está muy bueno eso. No, es que lo que quería preguntar a la mesa es lo siguiente. Efectivamente, siempre tiene que haber muchísima cautela, pero ¿está habiendo más prevención, más cautela con este caso? Por ejemplo, ¿está ya imputado su socio? Yo creo que el caso de Urdangarín... Con todos los datos que hay, yo creo que en este caso se están tomando pues mucho más cautela, precaución que en otros. ¿Es así o no, don Javier? ¿A usted le parece que sí? Sí, hombre, que se están mirando a ver si la Casa Real lo aparta o no lo aparta, o si se aparta él, si está habiendo un trato especial, ¿no? A mí pareceme que sí, vaya, pero es decir, eu en esto tampouco podo opinar moito porque debido a miña condición de republicano convencido, sabe, confeso. Entonces, claro, es decir, a mí me parece ben todo o que fai pero me parece ben por unha sencilla razón, porque está máis, o sea, creo que a Juan Carlos non o discute ninguén, nin eu o discuto, pero creo que Felipe igual ten problemas para reinar, Pero ese é outro discurso. Sí. El problema está na Constitución, hai que cambiar a Constitución. Pero es un tema serio. Siempre faríamos un referéndum, de verdade. Yo lo que creo que pasa aquí es que efectivamente todavía no han imputado a Urdangarín, por lo menos hasta hace una hora, porque están intentando sacar del paquete a lo que sería su mujer con la Casa Real y demás. Y eso, por eso está Torres desde el minuto 1 y Torres, su socio, desde el minuto 1 dijo también que aquí se firma todo el señor Urdangarín y su mujer y demás. Yo creo que están intentando buscar alguna manera, que Vicente nos podrá hablar si existen o no, de que no se implique a la Casa Real en algo que, por otro lado, yo no sé el rey, posiblemente el rey podrá alegar ignorancia, pero desde luego su mujer y socia en 2 por lo menos de las 3 empresas, si firma no puede alegar ignorancia bajo ningún concepto. Parece que o rei era consciente de todo isto hai moito tempo e o rei foi o que promoveu que se marcharan a vivir a Estados Unidos. Para que no saltara. El problema fundamental, y de cara a lo que comentaba Javier, de la posible aceptación de Felipe como sucesor de Juan Carlos, es que la monarquía tiene un factor importante de mantenimiento de España, es el factor ejemplarizante. En cuanto pierde ese factor ejemplarizante, están perdidos. Independientemente, evidentemente, tiene razón Fidel, está en la Constitución, hay que reformar. Pero una cosa es lo que... Y además hay una cosa, en todos los sondeos de opinión, la monarquía siempre ha sido la más valorada y en estos últimos años empieza a caer puestos.
Sí, Felipe tendrá problemas. A monarquía, Sí, as monarquías, e eu tamén son republicano. Pero desde luego, pero esta persona llevaba un carrerón de capo, ¿no? Si realmente se demuestra... No, Madalena, tanto ¿cómo como traes eso a dos republicanos a mesa? tanto como eso no. Como decía... Óigame, ¿cómo que no? Hombre, tanto como campo no. Esos convenios de 2 Pero millones Madalena, y pico de euros. lo decía el otro día Jaime Mata en la radio, si te 690.000 aparece, euros tú eres un representante de administración pública, y tal y como está montada la transición en España, aparece Urdangarín, el yerno del rey, todos cuerpo a tierra. Y a ver, ¿a cuándo hay que poner aquí? Sí. Claro, el problema es lo que comentaba yo antes con Pablo. ¿Qué pasa si realmente las perjudicadas son administraciones públicas? ¿Qué pasaría si la administración pública dice, bueno, yo esa factura la doy por buena? Llevamos la instrucción a un callejón sin salida, donde, como decía Fidel, llevamos la instrucción a un punto de no retorno y, como dice Pablo, libramos a la gente oportuna. Porque claro, si la administración da por buena la factura, ¿a quién perjudica? Pero no podría La Fiscalía dice, uy, bueno, yo como la administración dice que no, la factura es buena, yo no acuso. Ya. Eu que si me Pero congratulo... eso sería terrible, eso sería nocivo realmente. Independentemente Claro, de... evidentemente sería muy O sea, lo nocivo. que hay que pedir es transparencia Una cosa es lo que ocurre en los juzgados, otra cosa es la legitimidad ejemplarizante de la monarquía. Efectivamente, pero eu congratulo dunha cousa importantísima, que eu digo... Lo último y nos vamos. Co terreno que me toca a min. Estou moi satisfeito de que neste país, despois de 2 anos de democracia que levamos, asumamos como algo normal que alguén tan importante como o xenro do rei está implicado nun asunto moi turbio e que é noticia diaria nos periódicos e nos medios de comunicación sin que pase absolutamente nada. Eso dice moito de que este pobo madurou, é democrático e entendemos que para convivir todos temos que cumplir coa lei. Para ser democrático del todo, tenemos que realmente verlo imputado si realmente se lo merece. Es lo que... Amén. Es, claro, sí, porque sí se dice ahí, pero se está haciendo todo lo posible para retardar esto. No, lo que queremos es igualdad para todos los españoles, ¿no? Efectivamente, porque es el rey el único que se salva, me parece, en este sentido. El único que no es de momento o rei non ten culpa ninguna, que recupere pronto esa visión e que retire esas gafas tan feas que te quedan horribles no inverno, as gafas oscuras. Sí, parece o primo de Berlusconi. Pues muchísimas gracias. Hasta aquí la bitácora de hoy. Don Pablo, ¿qué tal estuvo? ¿A gusto? Muy bien, muy ¿Se a gusto. apunta ya? Cuando queráis me pues podéis muy llamar. Bien. Don Fidel, muchísimas gracias. Un placer, como sempre. Luego hay mala gente como Fidel, más como a mí, pero bueno. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias a usted. Muchas gracias, un placer. Muy provechoso siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos. Nos despedimos hasta el viernes, que a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.